tal? Muy buenos días. Estamos en otro episodio más de El Cafecito Científico, que es un programa de divulgación científica en ciencias sociales que organiza el Cuerpo Académico de Criminología, Seguridad Pública y Ciencias Forenses de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y el día de hoy tengo el gusto de estar con una persona pues muy destacada de esta universidad que, bueno, tiene pues un amplio bagaje en investigación y, bueno, una trayectoria ya bastante consolidada. Ella es la doctora Xóchitl Guadalupe Rangel Romero. Muchas gracias, doctora, por estar aquí. Y bueno, la doctora es profesora e investigadora de tiempo completo de nuestra universidad. También, bueno, como parte de su formación, puedo decir, es abogada, tiene una amplia experiencia en diversos temas de investigación relacionados con la criminología y la seguridad, así como las ciencias penales. Y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre la justicia penal para los adolescentes, ¿verdad, doctora? Yo creo que es un tema bien interesante porque pues realmente mucha gente desconoce o desconocemos cómo es que se debe de juzgar a un menor de edad, a un niño, una niña o un adolescente cuando comete una conducta antisocial o inclusive algún delito. ¿Podría, doctora, platicarnos un poco cómo es que en México está conformado nuestro sistema penal para este grupo? Sí, muchas gracias. Primeramente, dar las gracias a la doctora Edith Argüelles y también agradecer el espacio del Chismecito Brunch Café. Muchas gracias, señora Aide González, que siempre nos recibe. Y pues bueno, técnicamente el tema de la justicia penal para adolescentes es un tema, pues, si no nuevo, novedoso, ¿no? Porque al final de cuentas siempre impacta el desarrollo de una conducta antisocial delictiva por parte de niños o adolescentes. Primero quiero decirte que nosotros en México tenemos la implementación de un sistema penal de justicia para adolescentes desde el año 2005, cuando se hizo una reforma al artículo 18 y en donde se incorpora la llegada de un nuevo sistema de justicia penal y que trae como derivación la incorporación de principios, garantías y derechos para adolescentes que cometen una conducta delictiva. Que de hecho la Convención de los Derechos del Niño la denomina como aquellos que infringen la ley penal. Pero antes de platicarte, si me permites, doctor Edith, del por qué tenemos un sistema de justicia penal para adolescentes, quiero comentarte que la situación de menoscabo, la situación de difícil apremio frente a los niños y las niñas, pues ha estado a lo largo de la historia de la humanidad. Antes de entender que tenemos un sistema de justicia que los tiene que sancionar por la conducta que han cometido, también hay que reconocer que los niños y las niñas a lo largo de la historia pues han estado en una situación de abandono del Estado. Y esto ha hecho que teóricos, que las mismas naciones, que la sociedad civil organizada pues impulse propiamente los derechos de los niños y las niñas. ¿Por qué te hablo primero de este tema? Porque el sistema de justicia penal para adolescentes también reconoce derechos. Y si no lo hiciese, dejaríamos de lado ese reconocimiento de derechos que a lo largo de la historia pues se ha dado para los niños y para las niñas. Por eso creo conveniente primero hacer el señalamiento muy puntual de que el Estado le debe a la niñez, ¿no? Y a partir del nacimiento de la Convención de los Derechos de los Niños y las Niñas de 1989, pues empezamos a notar que los niños y las niñas tienen que tener un lugar en el Estado y este lugar en el Estado tiene que ver con el reconocimiento de los derechos y obligaciones que tienen los niños. Y posteriormente empezar a observar la necesidad de que tienen que nacer sistemas de justicia o sistemas de protección para los niños y las niñas, y en particular, pues bueno, al tema que comentamos esta mañana, que tiene que ver con el sistema de justicia penal para adolescentes. Fíjate, doctora, qué interesante esto que mencionas, porque pues anteriormente, como bien decías, no existía ese reconocimiento del Estado hacia los niños, incluso pues era normal el trabajo infantil, ¿no? O sea, ¿sí? Por ejemplo, si nos vamos un poquito a la historia, pensemos en los tiempos de la
revolución industrial, ¿no? Los niños acompañaban a los padres en las fábricas, ¿no? Y que de hecho estaba tolerado por el Estado. Claro. Las prácticas de la mendicidad, por ejemplo, en esas épocas, inclusive antes, estaban toleradas por el Estado. De hecho, nosotros podemos ver, y perdón que te quite la palabra, doctora Edith, es que si un adulto realizaba prácticas de mendicidad, pues el Estado no lo toleraba. Pero si estaba un adulto con un niño realizando prácticas de mendicidad, sí lo toleraba. Y esto trajo como derivación, pues bueno, la visión adultocéntrica de que los adultos se tienen que aprovechar del niño para que el Estado pueda tolerarles a ellos ciertas conductas, ¿no? Claro, claro. Inclusive la manera de educar o de corregir a los niños, pues era a través de golpes, ¿no? Y esto estaba, digamos, visto normal. Y que las prácticas, al final de cuentas, al siglo XXI se siguen reproduciendo, ¿no? No pudiéramos decir que en los hogares mexicanos las prácticas del maltrato, las humillaciones frente a la niñez han sido erradicadas, porque hoy sabemos, por ejemplo, a través de la misma Redim o a través, que es una red de derechos de infancia, a través de organizaciones civiles, que sabemos que el maltrato en los hogares, a través de las encuestas mismas que manejan los mecanismos formalizados del Estado, sabemos que existen. Claro. ¿No? Tú hablabas hace unos minutos de la explotación infantil. Hoy sabemos que sigue habiendo explotación infantil. Hoy sabemos que pasan muchos fenómenos complejos frente a los niños y las niñas, pero tal vez uno de los cuestionamientos sería, ¿por qué sigue sucediendo a pesar de que tenemos normativa que lo prohíbe, ¿no? Y entonces, ante ello, tenemos un Estado que lo permite y una sociedad también permisiva que tendremos que seguir ahondando y explicando esos fenómenos. Incluso todavía hay personas que pues exigen la privación de la libertad para niños y niñas cuando hay alguna situación en donde ellos pues por algo cometen pues algún delito, ¿no? Un homicidio. ¿Podrías platicarnos un poco, doctora, sobre cómo está este tema de la edad? ¿A partir de qué edad un niño, niña o adolescente puede ser privado de su libertad por un delito? ¿Y en qué rango de edad, pues si hay alguna conducta que en algún sentido pueda estar dentro del Código Penal, pero no grave, pues el niño... ¿Qué pasa con ese niño o niña? ¿Lleva un tratamiento? ¿Quiénes son las instituciones que se encargan de, pues de resocializar al menor? Sí, te platicaba hace unos instantes que para poder entender el sistema de justicia penal para adolescentes que tenemos al presente, sí tenemos que echar una mirada al pasado para poderlo comprender. Cuando nace la Convención de los Derechos del Niño, y espero no desajustarme a lo que me estás preguntando, doctora Edith, en 1989 nace en la Convención Internacional parámetros muy específicos de cómo podemos llevar a los niños y a las niñas que han cometido una conducta delictiva, entendiendo que los niños y las niñas sí cometen delitos. Esta particularidad o esta posición tardó muchos años en entenderse, ¿no? En mayor medida, ¿por qué? Porque quisimos quitarles a los niños y a las niñas el peso de esa voluntad y el peso de esa capacidad de decidir en la relación de una acción u omisión. Cuando nace la Convención de los Derechos del Niño de 1989 y se nos dice por parte de la Convención de que los niños y las niñas son titulares de derecho, pero también son que también tendrán una situación de obligación y que tenemos que crear un sistema de justicia que sea muy particular para él, entendiendo sus criterios diferenciados y entendiendo esta situación de ser niño o niña, prácticamente nos dejó a cada estado de este hemisferio no solamente volver a visualizar que la niñez es importante, sino qué vamos a hacer con estos niños y estas niñas que cometen conductas antisociales delictivas. Entonces, te platicaba que en el año 2005 nosotros en México tuvimos una reforma muy importante al artículo 18 y por primera vez se incluye la creación de un sistema de justicia penal para adolescentes con instituciones, con autoridades, con instituciones también formalizadas del Estado, que ayuden a entender y comprender
esto que ha sucedido con el conflicto en cuanto a la relación de la conducta antisocial delictiva y cómo nosotros podemos lograr en su momento el ejercicio de la reintegración. Y muy puntualmente se estableció en esta reforma constitucional al artículo 18 una edad de responsabilidad mínima. Nosotros en México la edad de responsabilidad mínima es a partir de los 12 años de edad, ¿no?, cumplidos, hasta menos de 18 años. Quiere decir entonces que nosotros tenemos este parámetro de poder llevar al sistema de justicia penal para adolescentes a todos aquellos que han desarrollado una conducta de acción o omisión que infringe una ley penal y que a partir de ahí podemos llevarlos a sistemas de justicia diferenciados. ¿Por qué así? Nosotros, en particular, el legislador en su momento, en el 2005, hizo muchos foros, muchas consultas a especialistas de cuál pudiera ser la edad mínima de responsabilidad penal en México. Se consideró los 12 años, pero hay otros países, por ejemplo Brasil, que maneja los 16 años, hay otros países que manejan los 14, técnicamente en este hemisferio no hemos homologado la edad mínima de responsabilidad penal. Lo que sí nos dice, por ejemplo, el Comité de los Derechos del Niño es que tenemos que seguir elevando la edad de responsabilidad. ¿Por qué? Porque llevar o en su momento colocar a una persona, niña o adolescente, frente a un sistema va a causar una alteración en él o en ella. Y por eso, con base en su interés, necesitamos reducir todos estos impactos que los mecanismos formalizados van a tener en el niño o la niña. Entonces, a la pregunta muy puntual, nosotros en México tenemos un sistema de justicia penal para adolescentes que es especializado, con autoridades, con instituciones que le van a permitir a este niño o niña que llega a estos sistemas de justicia, pues lograr el fin máximo que un sistema de justicia busca, que es la reintegración familiar y social. Y entonces te platicaba que nosotros tenemos una edad mínima de responsabilidad penal. Nosotros, a la par de la reforma constitucional, tenemos una ley nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Y en esta ley nacional nos hace un rango de edad muy interesante en cuanto a lo que propone la Constitución. Marca 3 rangos de edad: el grupo etario 1 de 12 a 14 años, el grupo etario 2 de 14 a 16 y el grupo etario 3 de 16 a 18. ¿Por qué es importante este rango etario? Bueno, pues porque la ley nacional nos especifica a quiénes sí podemos llevar a los sistemas de justicia y la sanción que pudiéramos colocar. Entonces, la Constitución es muy clara. Todo aquel adolescente de 12 a 14 años de edad no pueden estar en internamiento, a pesar de haber cometido una conducta delictiva. Esto hay que entenderlo bien, porque al final de cuentas no significa que la víctima de este adolescente o de este niño quede en una situación de desventaja, ¿no? Sin embargo, estamos protegiendo un interés, y los intereses de los niños, particularmente de aquellos que cometen acciones u omisiones frente al interés de los niños que las reciben, pues tendremos que hacer en su momento estos ajustes con base en ley. ¿Qué nos dice para el grupo etario 2, que sería de 14 a 16 años? Sí los podemos llevar, los llevamos al sistema de justicia penal para adolescentes, y específicamente las sanciones que se aplican son hasta 3 años de internamiento. Para cualquier delito, pues bueno, nos lo ha dicho la misma ley, que aplicamos para cualquier delito hasta los 3 años de internamiento, y el grupo etario 3, que es de 16 a 18 años, la ley nacional nos dice que hasta 5 años de internamiento. Esto a veces frente al ojo público y frente al ojo tal vez de una víctima que ha sufrido un daño o menoscabo, pues suena completamente irrisorio, ¿no? Frente a sanciones de adultos que nosotros podemos colocar 50, 60, valorando en todo caso cuál delito, bajo qué modalidad y circunstancias. Pero esto se vuelve muy importante entenderlo porque el sistema penal de adolescentes o el sistema de justicia penal para adolescentes técnicamente no busca la misma finalidad de una sanción que sí tiene el adulto. Nosotros en el sistema de justicia penal para adolescentes buscamos algo distinto, ¿no? Hacerle entender y comprender que el daño o menoscabo causado tuvo una afectación para él, para ella, para su familia, para la comunidad, para la víctima.
Y entonces buscamos con las sanciones hacerle entender y observar que al final de cuentas su proyecto de vida se puede truncar si es que en su momento sigue con la dinámica delictiva. Doctora, ¿qué pasa, por ejemplo, con pues metodologías o acciones que también ya se incluyen en la legislación mexicana, como lo que tiene que ver con el tema de la justicia restaurativa y todo esto, para, pues justamente en el caso de los niños, niñas y adolescentes que cometen alguna pues conducta antisocial delictiva? ¿Qué pasa con estos programas en México y que pareciera que en otros países han sido fructíferos para poder hacer, como tú mencionas, entender al adolescente que esa conducta cometida pues fue algo negativo, que está teniendo una afectación a terceros y que, bueno, cambie como este chip, ¿no? De no volver a cometer esta situación que lo llevó a realizarlo? ¿Qué pasa aquí en México con esos modelos? Bueno, la implementación de una justicia que no llegue a estos mecanismos formalizados del Estado, al final de cuentas retundan en un principio del interés superior de la niñez. Es decir, llevar a los adolescentes a salidas alternas, llevarlos a los adolescentes a un proceso completamente diferenciado que no es un mecanismo formalizado, pues claro que nos ayuda frente al impacto que causa el llegar a un sistema de justicia. Creo que lo más importante con un nuevo sistema de justicia penal para adolescentes que se incorpora en el 2005, que también hay que decirlo, es la primera vez después de más de 100 años en México que se crea el primer tribunal de menores, en su momento llamado así, que no observábamos en la plenitud del sistema al niño o a la niña. Y entonces esto ha traído como derivación que también nos tengamos que acomodar en cuanto a los marcos regulares que van regulando, valga la redundancia, el sistema de justicia, ¿no? A la par nosotros tuvimos una reforma muy importante en el 2008 que trajo como derivación el nuevo modelo de justicia para adultos. Y si le estoy dando un nuevo modelo de justicia para adultos, también tengo que reconocer estos nuevos modelos en los adolescentes. Entonces, estos cambios no han sido a la par. Y esto ha traído como derivación también que los juzgadores y los mecanismos formalizados del Estado pues tengan que ir haciendo las adecuaciones pertinentes para ofrecer todo este cúmulo de garantías que les estoy dando a los adultos, pues también traerlo al sistema de justicia penal para adolescentes. Aquí creo que lo más importante es observar siempre el interés que va a causar la llegada de una persona, niño o adolescente a un sistema de justicia y tratar de que lo que está sucediendo o lo que va a suceder con él o con ella sea lo menos lesivo para él y para ella y obviamente sin olvidar en ese ejercicio de reciprocidad igualitaria de la ley a la víctima, ¿no? Tomando en cuenta que al final hubo un daño o un menoscabo, pues por algo llegamos al sistema de justicia, pero obviamente el Estado, a través de lo que tiene que realizar, pues no tiene que dejar estas dudas de lo que hace o hizo en su momento realizará frente a las posiciones de derechos que el conflicto ha traído en estos marcos que te platicaba. Doctora, bueno, yo creo que hay un tema en nuestro país muy importante que tiene que ver con la violencia social, con pues obviamente la criminalidad organizada que pues ya está muy arraigada, no solo pues digamos económica, sino también culturalmente. Y lamentablemente muchos de estos grupos pues hacen justamente uso, ¿no? Ya de niños, niñas, como tú lo mencionabas, organismos internacionales han identificado que organizaciones criminales pues usan a las niñas y a los niños desde a veces 9 años. ¿Cómo podemos o qué observas tú que está haciendo el Estado y como sociedad también qué podemos hacer para tratar de entrarle más de lleno a la prevención en ese sentido? Sabemos que hay comunidades en nuestro país que te acercas con los niños y ellos te dicen, pues quiero ser narco,
Sí, esa es la mentalidad o la aspiración, lamentablemente, de algunas de las infancias en nuestro país. ¿Cómo ves tú este fenómeno y qué tendría que hacer el Estado y qué tendríamos también que hacer nosotros como sociedad para, pues, proteger este interés superior del menor en todos los ámbitos que existen? Sí, creo que la respuesta ni siquiera está en el derecho, porque el derecho al final de cuentas es reactivo frente a una conducta que comete la persona, ¿no? Ya mucho se ha explicado desde la sociología criminal, la lógica de que el Estado no puede perder de vista el ejercicio de la estructura. Y para poder encontrar una respuesta al por qué el adolescente se incorpora a una banda criminal, a una subcultura, a una particularidad de grupo y que es afín y que quiere en su momento realizar una conducta, no debemos de perder de vista que el Estado tiene que analizar la estructura de lo que está realizando y también entender muy bien cuáles son las funciones de lo que aportan los mecanismos no formalizados del Estado. Es decir, ¿qué hizo la familia? ¿Qué hizo los amigos? ¿Qué hizo, no sé, los medios de comunicación, la religión? Todo aquello que es no formalizado. Y entonces, en su momento, a partir de lo que están haciendo o lo que dejan de hacer, entender la estructura y la función. Creo que algo que está funcionando desde ni siquiera este gobierno, sino de gobiernos pasados, es el entendimiento de cómo están funcionando las estructuras. Y como están funcionando las estructuras de alguna manera, en algún momento tendremos que observar si esta función trae como derivación los aportes que se tienen que dar en particular. Algo que a mí me gusta mucho hablar con los alumnos es entender y comprender qué aportan los mecanismos formalizados del Estado. Yo les pregunto siempre, bueno, nosotros tenemos una familia y cada quien visualiza a la familia en el sentido de cómo lo quiera visualizar y como siempre se les han enseñado. Pero ¿qué aporta? ¿No? Y algo muy curioso que siempre observo, por lo menos en mis grupos, es que nadie me sabe decir qué aporta la familia en lo individual. Si yo no conozco qué aportan los mecanismos no formalizados del Estado, ¿cómo voy a poderlo diferenciar de otra forma de funciones que aportan otro tipo de mecanismos? Y entonces esto se vuelve muy importante y por eso creo que el Estado tiene que volver a hacer la función. Nosotros como personas que vivimos en una estructura y que no nos podemos salir de ella, tenemos que entender qué aportan los mecanismos no formalizados. Y a partir de ahí, en el momento en que la persona sabe y entiende qué aporta cada elemento de lo que está en la estructura, podrá en su momento hacer esos criterios, ya sea interiores o en su momento estos criterios que sean hacia el exterior. Ahora sí puedo entender cómo yo puedo aportar a estas estructuras y funciones. ¿Por qué comento a partir de aquí? Porque, bueno, al final de cuentas, el ejercicio de una conducta antisocial delictiva tuvo que ver con el no reconocimiento de lo que aportan estas funciones acá. Y esto es muy básico dentro de la estructura de la sociología criminal. ¿Por qué? Porque el no entendimiento de las funciones y para qué sirve una estructura y yo cómo me estoy incorporando a estas estructuras con mis propias funciones, va a traer más adelante que yo pueda caer, entonces, que yo puedo realizarlo todo en la estructura sin tener un límite o un parámetro. Y nosotros que convivimos y hacemos un proceso de socialización y de culturalización, sabemos que al final siempre va a haber un límite, ¿no? Y no solamente el límite son los derechos humanos, sino obviamente el límite tiene que ver con el propio entendimiento mío de cómo yo aporto y estoy funcionando en una estructura. Ok, doctora, pues casi se nos está acabando el tiempo, pero a mí me gustaría preguntarte una última opinión, sobre todo como formadora y docente que eres de las generaciones de criminólogos, que, bueno, como sabemos, esta licenciatura, aunque ya tiene mucho tiempo en nuestro país, realmente estaba concentrada en pocos espacios, ¿verdad? Sabemos que comenzaron los estudios de criminología en la UNAM, pero bueno, por ahí quedaron como desiertos algún par de décadas, posteriormente retoman algunos otros estados como Nuevo León, o más bien la criminología era como estudios a nivel posgrado, ¿no? Pero bueno, sabemos que
justo a la par de lo que tú nos has comentado, de estos cambios en el sistema de justicia penal tan importantes que se han tenido en México, no solamente en el ámbito de los adolescentes, sino también en general, pues ha habido un boom de las licenciaturas en criminología en nuestro país. Y bueno, a mí me gustaría preguntarte un poco cuál es el papel justamente del criminólogo que está en formación y que, bueno, está saliendo a las calles ya, ¿verdad? Estas primeras generaciones, pues contener justamente estos problemas tan delicados como es la criminalidad, la violencia social, en donde justamente están actores tan importantes como la familia, ¿verdad? Pero pues finalmente están ahí en los niños y las niñas, las generaciones futuras, ¿no? En quienes hay que trabajar para poder prevenir esas violencias. ¿Tú cómo ves esa responsabilidad de los jóvenes que están estudiando estas licenciaturas? Bueno, al final de cuentas, doctora Edith, siento que todas las ciencias deben humanizarse. Y cuando al final de cuentas las ciencias logran humanizarse y entender que nosotros formamos profesionistas que van en su momento a atender a usuarios, o en su momento vamos a atender a víctimas, o en su momento trabajaremos con comunidad, debemos recordar que al final de cuentas nosotros trabajamos con personas. Y trabajamos con personas que tendrán emociones, que tendrán un sentimiento, que particularizarán un diario en esta cotidianidad. Entender y comprender que la criminología, pues bueno, es una ciencia que aporta demasiado al entendimiento de la estructura, pero también aporta demasiado al entendimiento de estas violencias de las cuales somos partícipes y cotidianos en el diario, ¿no? Pero también quiero decirte algo y creo que es importante entenderlo y comprenderlo. Nosotros en la Facultad de Derecho, particularmente en nuestra licenciatura en Criminología, que ya tenemos 10 años, formamos para y en la vida. Y formar para y en la vida implica que nosotros como docentes y parte de una comunidad universitaria junto con alumnos y personal que hace la situación administrativa, no podemos desvincularnos de lo que existe en la realidad. Y como no podemos desvincularnos con lo que existe en la realidad, tenemos que enseñar, ¿no? Y tenemos que enseñar a personas que van a materializar un sentido humano. Y como vamos a materializar un sentido humano, tenemos que entender y comprender que la violencia que existe todos los días, necesitamos en su momento erradicarla, y la erradicamos con conocimiento, la erradicamos con entender y comprender factores de riesgo, la erradicamos desde hacer un ejercicio preventivo y erradicamos desde los elementos individuales que yo, desde mi estructura, comprendo y entiendo. ¿Y esto qué significa? Que al final de cuentas, los que vienen a formarse en una licenciatura, ya sea criminología u otra, requieren ser personas humanas. Claro. Antes de ser profesionistas somos humanos que entendemos y comprendemos, pero que no podemos desdibujarnos en ello. Ok. Pues qué interesante tu reflexión, doctora. Se nos acaba el tiempo. Y te agradezco que hayas estado en este episodio de Cafecito Científico. Agradecemos como siempre al Chismecito Brunch, que es un restaurante que está aquí justo enfrente de la facultad, bueno, del estacionamiento de la Facultad de Contaduría y Administración. Ojalá que todos los que nos estén viendo y los que están aquí presentes pues sigan atendiendo aquí estos ricos desayunos, ¿verdad, Así doctora? Es, muy sabroso. Muchas gracias y un placer, como siempre, escucharte. Muchas gracias, doctora Edith. Gracias. Gracias.